Estoy en Polonia, en el antiguo cuartel general del proyecto de armas subterráneas de Hitler, para investigar el trabajo secreto del Tercer Reich y su aparente interés en la antigua sabiduría oculta. Y posiblemente, incluso en la tecnología extraterrestre avanzada. En el cenit de la Segunda Guerra Mundial, los nazis encargaron a sus mejores científicos el desarrollo de varias de las que llamaban Wunderwaffe, o armas maravillosas. Armas tan diabólicas y científicamente increíbles que cambiarían el balance de la guerra contra los aliados. Según testimonios obtenidos después de la guerra, uno de estos proyectos ultra secretos llevaba el nombre código Die Glocke, o la campana, y se cree que era un intento serio por crear un aparato para viajar en el tiempo, que pudiese volar por el cielo y eventualmente, tal vez, incluso alcanzar la velocidad de la luz. Pero luego de la guerra, no se hallaron rastros de la campana, solo un puñado de dibujos. Estoy decidido a averiguar si este aparato realmente existió. Y de ser así, ¿pudo basarse en diseños dejados atrás por antiguos astronautas? ¿Podría realmente haber un vínculo entre visitantes extraterrestres y el Tercer Reich? Me llamo Georgios Zoukalos. Exploro el mundo que existe entre la realidad y la especulación, lo conocido y lo desconocido. Lo que nos han enseñado los principales estudiosos no es todo el panorama. Pero estoy convencido de que cada día estamos un paso más cerca de la verdad. Durante la Segunda Guerra Mundial, se creía ampliamente que el ejército alemán poseía la milicia más avanzada tecnológicamente del planeta, con un arsenal que incluía misiles guiados, aviones jet y bombarderos de precisión. Adolfo Hitler planeaba usar este armamento para vencer a las fuerzas aliadas y crear un imperio que gobernaría el mundo. Pero luego de ser derrotados en 1945, más de 1.600 científicos alemanes fueron llevados a Estados Unidos como parte de la operación Paperclip. Y algunos creen que estas mentes diabólicas trajeron conocimientos secretos que podrían tener origen extraterrestre. Estoy en Ludwikowice, Polonia, con Igor Witkowski, autor de La verdad sobre las Wunderwaffe, o armas maravillosas. En 1997, mientras trabajaba como periodista militar, un oficial de inteligencia polaca le mostró a Igor documentos relacionados a un proyecto nazi ultra secreto titulado Cronos y a una misteriosa arma conocida como Die Glocke, o la campana. Ya que Cronos, en la antigua mitología griega, es también el nombre del titán dios del tiempo, hay quienes creen que el proyecto Cronos involucraba el estudio del viaje en el tiempo y que Die Glocke pudo haber sido parte de algún tipo de máquina del tiempo. Estamos girando a la izquierda y estamos a punto de entrar al valle de Ludwikowice, que era el equivalente nazi del Área 51, supongo. Igor me lleva a un lugar llamado Hench, que se cree es un antiguo laboratorio de ciencia nazi y la sede del proyecto Cronos. Así que todo este valle estaba sellado. ¿Y para qué propósito fue sellado? Es decir, ¿qué era tan secreto sobre esta área? Bajo este valle hay una enorme mina que entró en bancarrota antes de la guerra y fue expropiada por la SS para sus propósitos, porque tiene el tamaño de una ciudad mediana bajo tierra. Interesante, muy bien. Sí, está aquí. Vaya, es decir, me quedé sin habla ahora. Ni siquiera sé lo que estoy mirando. ¿A esto es a lo que se refieren con el Hench? Pareciera estar hecho de concreto,
y es una estructura muy interesante. ¿Qué puedes decirme sobre esto? Aparece por primera vez en fotografías aéreas en septiembre de 1944. Así que, ciertamente, fue construido poco antes del fin de la guerra. Y todo el valle estaba dedicado a la investigación y el desarrollo. Y este es uno de los objetos. ¿Y crees que esto tuvo algo que ver con la construcción de la Wunderwaffe y el Die Glocke? Hay una pista sobre eso. Todo el valle estaba sellado del mundo exterior y esta estructura se alza en el centro de anillos de seguridad. Los anillos consistían en líneas de fortificación, salas de guardias, búnkeres, puertas, barricadas para los tanques e incluso líneas de trincheras, lo que es algo muy inusual, pues este lugar nunca estuvo cerca de la línea del frente. Interesante. Según Igor, todo el valle está repleto de cámaras, túneles y laboratorios subterráneos, todos dedicados alguna vez al desarrollo de tecnologías futuristas. Así que esta es la zona cero para las Wunderwaffe. Al ver por allí noto algunas plantas eléctricas que requerían mucha energía y debes preguntarte, ¿para qué eran? El general de la SS, Hans Kammler, construyó aquí un enorme complejo de investigación industrial y esta planta eléctrica, que consumía unas 1000 toneladas de carbón por día, se usaba para darle energía a todo eso. Guiando la investigación de las Wunderwaffe estaba el científico nazi Hans Kammler. Algunos dicen que Kammler era el oficial más importante en las SS y el cerebro del desarrollo de proyectos avanzados basados en conocimientos antiguos. Algunos han sugerido que el Henge fue diseñado para probar Die Glocke y que habrían sujetado grandes cadenas a la extraña estructura para que la nave con forma de campana no volase prematuramente. Pero el Henge no es nada comparado con la vasta red de túneles y cámaras que yacen ocultos bajo la tierra. El lugar donde muchos creen que Die Glocke o la campana fue construida. Es muy escalofriante. Aquí abajo es escalofriante. Hace frío. Hace frío. Es húmedo. Según Igor, los prisioneros de guerra de la Alemania nazi eran forzados a participar en experimentos de alta tecnología aquí, en el Henge. Esta es la sala de guardias. Había una ametralladora aquí. Estos agujeros eran para arrojar granadas. ¡Cielos! Es decir, es una locura. Sí. No se sabe exactamente cuántos de estos experimentos se realizaron, pero ha sido documentado que muchos ex participantes sufrieron severo daño nervioso e incluso una condición donde la piel se caía del rostro de los participantes, como si hubiesen sido expuestos a altos niveles de radiación. ¿Crees que la campana pudo haber sido algún tipo de aparato de propulsión para una máquina antigravedad o algo como eso? Los alemanes usaban un fenómeno que ocurre cuando un vórtice de alta energía de algún tipo es separado del mundo exterior y causa un efecto antigravitacional. Según reportes descubiertos después de la guerra, algunos han sugerido que científicos alemanes habían estado experimentando con tecnologías antigravedad y desarrollando un tipo de motor de vórtice, impulsado por mercurio. La idea era que el mercurio giraría de manera giroscópica dentro de un sistema cerrado y crearía elevación, al parecer desafiando la gravedad, del mismo modo en que describen muchos avistamientos modernos de ovnis. ¿Conoces algunos planos que hayan sido descubiertos de estas Wunderwaffe, de la forma que pudiesen haber tenido o cómo habrían lucido? Aquí está en algún lugar. Sí. Sí. Es algo que parece una campana y es descrita aquí como parte de un sistema de propulsión mayor. Una máquina del tiempo incrustada en algo que parece un platillo volador. ¿Podría realmente existir tal aparato? Y de ser así, ¿realmente podría viajar por el tiempo?
Sabes, lo primero que noto es que bautizaron esta cosa como el Vril número 9. Es algo que se refiere al poder en los antiguos textos tibetanos y sánscritos. ¿Por qué alguien usaría esto? Es un término muy oscuro, todo ese asunto de Vril. ¿Qué puedes decirme del porqué o de cómo era usado este Vril en este contexto? Lo que han descubierto es que puedes inducir gravedad de las fuerzas electromagnéticas Vril, que en este caso parece ser la descripción más precisa de la fuerza que estamos descubriendo. Según Igor, la campana desapareció al final de la guerra, junto con su creador, Hans Kammler. Y algunos especulan incluso hoy que ambos escaparon por una ventana en el tiempo. Estoy en el castillo Chaos, en la Baja Silenia, Polonia, una antigua sede de desarrollo para muchas armas ultrasecretas de Adolfo Hitler, conocidas como Wunderwaffe o armas maravillosas. El autor e investigador Igor Witkowski me trajo aquí para mostrarme lo que asegura es documentación nazi auténtica de un aparato que algunos creen pudo haber sido algún tipo de máquina del tiempo. Igor, ¿crees que tal vez la campana, a la que en ocasiones también llaman Die Glocke, era algún tipo de nave voladora? Era una combinación de máquina voladora con armas de destrucción masiva. Parece que la campana era parte principal de un sistema de propulsión o una nave voladora, no una nave voladora en sí misma, pero no sabemos el resto de la historia. Se ha reportado ampliamente que los nazis tenían un deseo casi fanático por ubicar y estudiar antiguos textos y artefactos religiosos que creían poseedores de gran poder. También estaban fascinados por lo oculto y el estudio de lo prohibido, o las llamadas artes oscuras. Aunque mucho de ese antiguo conocimiento se perdió al final de la guerra, se cree que gran parte fue tomado por los aliados como despojos de guerra y pudo servir de inspiración para muchos de los sistemas de comunicaciones y armas que se usan hoy. La idea de generar gravedad estaba basada en descubrimientos científicos que habían hecho. También aceptaban la idea de incorporar conocimiento del antiguo pasado y que existía la posibilidad de otras inteligencias en el universo. Todo esto parece muy avanzado para su tiempo. Era una idea muy avanzada. El proyecto de investigación más secreto realizado en el Tercer Reich. Y aquí tengo un documento muy interesante firmado por el general Kammler que dice que estaba utilizando todas las fuerzas de la SS al final de la guerra. El modo en que Igor describe la campana me recuerda a varios relatos en los antiguos textos hindúes de los vimanas. Aeronaves que podían detenerse en seco y cambiar de dirección a máxima velocidad, al parecer desafiando las leyes de la física. El antiguo texto sánscrito, el Mahabharata, describe la llegada a la Tierra de estas antiguas naves espaciales, que curiosamente se parecen a los relatos modernos de ovnis. Hoy, muchos historiadores identifican las historias de los vimanas como obras de ficción, pero en India, algunos hindúes las consideran historia. ¿Es posible que los nazis hubiesen de algún modo redescubierto una tecnología alienígena que existió en la Tierra hace miles de años? Y de ser así, ¿dónde obtuvieron tan detallada información? En su libro de 1993, Sociedades Secretas y su poder en el siglo XX, el autor Jan van Helsing escribió que un ovni se estrelló en la Selva Negra alemana en 1936. 3 años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Según su relato, las SS de Hitler tomaron posesión de la nave caída y la llevaron a su sede ultra secreta en el castillo de Wewelsburg. Allí se cree que científicos nazis intentaron hacer ingeniería inversa a la tecnología hallada a bordo de la nave dañada.
Al despedirme de Igor, no podía dejar de pensar en la idea de que los extraños diseños que había visto de la campana nazi me recordaban no solo los vimanas hindúes, sino también los stupas, un antiguo diseño de campana que los budistas creían tenía poderes místicos. Luego de dejar Polonia, viajé a Suiza a reunirme con mi buen amigo y mentor Erich von Däniken, el padre fundador de lo que se conoce como la teoría de los antiguos astronautas. ¿Crees que los extraterrestres sean responsables de que tengamos el motivo del stupa hoy, esta forma en particular? Bien, siempre copiamos todo. Vimos algunos vimanas que tienen la forma del stupa. Después hicimos copias del stupa. Puede que las culturas del pasado hayan sido intelectualmente brillantes, pero no podían entender la tecnología. El stupa se remonta a miles de años y se cree que fue inspirado por antiguos montículos funerarios en los que los muertos eran sentados en posición erguida y cubiertos con tierra. Después se pensó que el stupa representaba al Buda sentado y con los siglos su forma básica de campana se refinó con la adición de diseños cada vez más elaborados. Algunas personas han sugerido que la propia forma del stupa o que cualesquiera vehículos fueron descritos en el pasado pudieron haber tenido la posibilidad del viaje en el tiempo. ¿Crees que tal cosa sea posible? No, nada es imposible. Nada es imposible. Yo no excluiría eso por completo, porque quién sabe qué traerá el futuro. Exacto. Bien, estoy en los Alpes suizos consultando a Erich von Däniken sobre Die Glocke, también conocida como la campana, para ver si cree que los nazis pudiesen haber estado desarrollando un aparato de viaje en el tiempo basado en antiguos diseños hindúes y budistas, diseños que tal vez fueron inspirados directamente por antigua tecnología extraterrestre. Verás, el stupa es una forma que encuentras en el Mahabharata, la antigua épica hindú. Hay pequeños vehículos llamados vimanas con forma de stupa. Desde esa época, las personas siempre han copiado los stupas porque estaban vinculados con los dioses y el cielo. Hay numerosos relatos en los antiguos textos sánscritos que describen los vimanas y stupas, antiguas carrozas de los dioses, y eran descritos como carrozas voladoras, hechas de metal brillante, con asombrosa maniobrabilidad en el aire, con armas poderosas que podían aniquilar al enemigo desde lejos. Algunas incluso son descritas como capaces de hacerse invisibles. Mientras los estudiosos interpretan estos eventos en términos divinos y simbólicos, la teoría de los antiguos astronautas sugiere que esto se basa en tecnología incomprendida y que tal vez estaban presenciando una nave extraterrestre. Por ejemplo, aquí. Este es el llamado Borobudur, en Indonesia. Es un templo gigante y está compuesto de cientos y cientos de estupas. Estos estupas no están vacíos. Dentro de cada estupa está el joven Buda. ¿Y qué está haciendo el joven Buda? Está usando sus manos, ¿lo ves? Para manipular algún control. Porque, según sus creencias, el stupa es el pequeño vehículo con el que llegas al gran vehículo. Ese gran vehículo está rodeando el planeta. El vehículo pequeño baja a la Tierra y sube de nuevo, pero solo al grande. Así que debes manipular algunos controles. Y recordarás, Giorgio, que tenemos esta famosa placa en Palenque, en México. Y allí, el joven regente Pakal está sentado en una especie de silla, manipulando algunos controles con dos manos. Si la giras un poco, tienes exactamente las mismas imágenes del joven Buda sentado en un stupa. Y verás que cuando tomas cualquier templo hindú, sin importar si es un templo joven, y con joven me refiero a que tal vez fuese construido hace solo 50 años, o si es un templo antiguo de más de 2000 años, eso no importa. Sobre cada templo hindú, aún hoy, tienes al llamado Vimana de nuevo. Vimana es la máquina voladora de la mitología, pero no era mitología. En ocasiones era realidad, y a veces el Vimana tiene la forma del stupa, de nuevo.
¿Qué les dices a quienes sugieren que la antigua épica hindú es solo el producto de la fantasía? Todo eso es basura. Fue real, fue realidad. Los vimanas siempre vienen de las llamadas ciudades en el cielo, hoy las llamadas naves nodrizas. Sabes, algunos han sugerido que parte de los científicos nazis se inspiraron en los textos sánscritos. ¿Crees que eso sea posible? Sí, es cierto. Sabemos por algunos diarios de estos científicos que estudiaban antiguos escritos sánscritos y que fueron influenciados. Eric compartió una historia interesante conmigo sobre uno de los científicos alemanes que conoció en persona, en relación al desarrollo de las Wunderwaffe. Verás, Werner von Braun fue quien lanzó el Saturno V a la Luna. Fue un estudiante del profesor Dr. Hermann Oberth. Hermann Oberth es llamado el padre de los cohetes. Estudiaban los textos hindúes y los Vedas. Definitivamente, porque cuando era un anciano, tuve la oportunidad de hablar con Hermann Oberth y le pregunté sobre estas cosas. ¿Trabajó en algún tipo de estupa, algún tipo de arma secreta? Y él dijo, sí, trabajamos, pero nunca terminamos el trabajo. De haberlo terminado, habríamos ganado la guerra, de seguro. Gracias por responder algunas de estas preguntas. Aún no estoy seguro de a dónde iré después de esta investigación, pero esta información fue invaluable. Muchas gracias, Eric, como siempre. Gracias, Giorgio. Puedes venir a mis archivos, son infinitos, porque los vínculos entre las historias nunca terminan. Todo se junta, por supuesto. Siempre es fascinante hablar con Eric, y conversar con él me hizo preguntarme si tal vez Die Glocke no solo fue diseñada para ser parte de una nave para viajar en el tiempo, sino también para ser una nave de viaje en el tiempo. Pues él repetía que los antiguos astronautas a menudo reportaban ver una nave con forma de estupa descendiendo del cielo. Pero el misterioso objeto en forma de campana, simplemente conocido como Die Glocke, ¿era realmente capaz de viajar en el espacio? Y de ser así, ¿podría alcanzar la increíble velocidad necesaria para permitirle viajar a través del tiempo? Los seres humanos han soñado con viajar por el tiempo por cientos de años. En 1905, Albert Einstein demostró que el viaje en el tiempo es, de hecho, posible, basado en su famosa teoría de la relatividad. Desde entonces, los científicos han intentado desarrollar una máquina del tiempo que pueda viajar hacia adelante y atrás en el tiempo. Y algunos proponen que el mejor modo de manipular el tiempo es creando un vórtice temporal artificial o agujero de gusano. Incluso la NASA está desarrollando tecnología de motores warp, que nos permitiría exceder la velocidad de la luz y al hacerlo, viajar al futuro. Y ahora estoy de vuelta en Estados Unidos, en Pittsburgh. Aún tengo algunas preguntas sobre el viaje en el tiempo, y nadie mejor para preguntarle sobre el viaje en el tiempo que Stanton Friedman, un físico nuclear. Así que ansío reunirme con una de las mentes más grandes del estudio de los ovnis. Stan, un placer verte de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien. Ha pasado tiempo. Muchas gracias por tomarte el tiempo de verme y responder algunas de mis preguntas. Por supuesto. De hecho, fui a Polonia a ver el Hench, pues supuestamente los nazis trabajaban en un arma con forma de campana llamada Die Glocke, con la que podrían manipular el tiempo y el espacio. Claramente sucedía algo, pero dime, ¿qué era? No hay duda de que la tecnología alemana era sobresaliente y antes de la Segunda Guerra Mundial ciertamente estaban por delante de Estados Unidos en muchas áreas de la tecnología. ¿Cuál es tu opinión sobre la posibilidad o la realidad del viaje en el tiempo? Bien, hay áreas donde sabemos que funciona de hecho. Al acercarte a la velocidad de la luz, el tiempo pasa más lento. ¿Cuánto? Bien, depende cuánto te acerques. En la teoría de la relatividad de Albert Einstein,
La dilatación temporal se refiere a que el paso del tiempo es afectado por las leyes de la naturaleza, como las diferencias en gravedad y velocidad. Este fenómeno puede ilustrarse mejor al comparar un reloj atómico en la Tierra con otro en el espacio. Aunque ambos relojes funcionan perfectamente, el reloj en el espacio irá más despacio debido a la deformación del espacio-tiempo por las fuerzas de gravedad. Así que quería saber, ya que el viaje en el tiempo es teóricamente posible, si los científicos nazis pudiesen haberlo logrado durante la Segunda Guerra Mundial. Podría suponer que esta forma de campana o de cono de algún modo sea capaz de manipular el tiempo y el espacio. Si tiene algo que ver con el tiempo o no, no lo sé. Me gusta su simetría. Pues espero que cualquier cosa con el tiempo sea simétrica. Si los hombres de Hitler hubiesen descubierto cómo construir una máquina del tiempo o antigravedad o una nave física totalmente nueva, la habrían usado durante la guerra. No puedo creer que Hitler la haya retenido. Y si no pudieron terminar el trabajo que hacían, puede que Estados Unidos quizá lo tomaran. No veo señales de eso. Sin embargo, finalmente tenemos 156 páginas de documentos ultrasecretos Umbra sobre ovnis de la NSA. Puedes leer una oración por página. Todo lo demás está borrado. Interesante. La CIA liberó un montón de documentos censurados. Algunos tienen 6 palabras, en otros puedes leer 8 palabras. Y dicen que no es encubrimiento, pero sí lo hay. Es difícil decir que nada es imposible. Bien, Stan, ha sido un gran honor. He aprendido mucho y tu contribución aquí ha sido invaluable. Así que muchas gracias. Es un placer. Y te avisaré cómo marcha todo algo esto, también. ¿De acuerdo? Bien. Estoy en el sur de California a punto de reunirme con el Dr. Bob Frisby, un ingeniero aeroespacial retirado, y estamos por realizar algunas pruebas de túnel de viento sobre un objeto con forma de campana. Quiero averiguar si un vehículo con esta forma es capaz de volar, pues aún no sabemos si Die Glocke fue diseñada para ser algún tipo de nave espacial. Giorgio, bienvenido al túnel supersónico de viento de la NASA. Esto es asombroso. Así que aquí es donde hacen la ciencia pura. Por supuesto. He ido a todas partes investigando la idea de que los nazis construyeron una extraña arma llamada Die Glocke o la campana, y que podría tener algo que ver con un aparato para viajar en el tiempo, lo que me parece muy intrigante. Para lograr algo como el viaje en el tiempo, necesitarás energías y masas muy grandes y configuraciones muy extrañas para lograr que las ecuaciones de la relatividad general salgan como quieres que salgan. Mencionaste algo que siempre me ha parecido muy interesante, porque sí, es concebible que el viaje en el tiempo sea posible, pero la energía requerida para eso sería tan enorme que incluso si combinásemos todas las fuentes de energía disponibles hoy, es correcto que no tenemos la energía necesaria para encender el motor. Para hacer que algo como esto funcione, se requiere una enorme cantidad de masa para distorsionar el espacio-tiempo. Así que, si de algún modo tuviésemos una enorme cantidad de energía negativa, podríamos distorsionar el espacio en la dirección necesaria para lograr cosas como la antigravedad, los motores warp, los agujeros de gusano y potencialmente las máquinas del tiempo. Me encanta. En esta investigación, cuando leo que tal vez los nazis trabajaban en un aparato energético con forma de campana, que algunos han propuesto que podría haber sido una máquina del tiempo o algo así, mi mente, ¿sabes?, explota. ¿Qué opinas? Bien, primero que todo, Alemania inventó la relatividad y la mecánica cuántica. Así que, intelectualmente, tenían más que suficiente potencia para entender la ciencia de algo como esto. La idea de que el viaje en el tiempo sea posible es muy emocionante para mí. Y el concepto de que una persona pudiese viajar no solo por el espacio, sino también por el tiempo, es aún más increíble.
Pero era el misterioso objeto conocido simplemente como Die Glocke realmente capaz de viajar en el espacio, y de ser así, podría alcanzar la velocidad increíble necesaria para permitirle viajar por el tiempo. Eso es lo que necesito averiguar. Giorgio, quisiera presentarte al Dr. Wu. Hola. ¿Cómo está? Un placer conocerlo. Bienvenidos al laboratorio del túnel de viento, caballeros. Esto es grandioso. Sí. ¿Así que Sí. es este? Te explicaré. Hoy vamos a medir el arrastre aerodinámico. Por supuesto, en el vacío del espacio, el arrastre no es un problema. Pero una nave que esté diseñada para maniobrar también en la Tierra tendría que ser aerodinámica. Encendámoslo. Y ahora aumentamos la velocidad del aire. Pueden ver que el arrastre aumentará. ¿Dónde vemos la velocidad del aire? Aquí. Ajá. Cuando el Dr. Wu aumenta la velocidad del aire dentro de la cámara, un sensor de arrastre mide cuán eficiente es el objeto en términos de resistencia aerodinámica. Sí, casi alcanzamos 160 kilómetros por hora. Bien. Creo que tenemos más que suficiente información. Y ahora podemos observar los datos. Sí. Cuando el Dr. Wu nos mostró su evaluación del desempeño del diseño en forma de campana en el túnel de viento, esperaba que produjese mucho arrastre, pues no se parece en nada a un cohete o a los esbeltos diseños aerodinámicos asociados con muchas máquinas voladoras. ¿Y qué significa esto? ¿Cuán eficiente es esta forma? Es una comparación con otras formas, como una bola esférica. La prueba del túnel de viento indicó que la forma de campana es 2 veces más eficiente que la de una esfera. De hecho, me sorprende cuán aerodinámicamente eficiente es el Stupa. A pesar de que luce terriblemente ineficiente, es mucho mejor que la esfera más Es decir, simple. eso es interesante. Asombroso. Es sorprendente, de seguro. Si las pruebas demostraron algo, es que las apariencias pueden ser engañosas. En mayo de 2014, una compañía aeroespacial llamada SpaceX develó la versión 2 de su nave espacial Dragon, diseñada para viajar al espacio profundo. Y esta nave espacial ultramoderna, igual que la campana nazi, se parece notablemente a los antiguos Stupas. Dr. Frisby, gracias por responder algunas de mis preguntas. Y esas pruebas en el túnel de viento fueron increíbles. Este es un modo de abrir las posibilidades sobre lo que podría estar ocurriendo en el mundo y en el universo que nos rodea. Esas son las únicas preguntas que hacemos, porque esto es algo donde las personas han olvidado que la ciencia, al final, es una aventura. Ahora sé que el diseño del Die Glocke es aerodinámicamente correcto, pero lo que aún no sé es si este aparato alguna vez fue construido. Para hallar la respuesta, viajé a Kecksburg, Pensilvania, el lugar de un ahora famoso accidente de ovni relacionado con un misterioso objeto en forma de campana. El 9 de diciembre de 1965, una brillante bola de fuego que cruzó el cielo fue presenciada por miles de personas mientras volaba sobre Michigan, Ohio y Pensilvania. Varios cientos de personas la vieron estrellarse entre los árboles en un profundo desfiladero. Esos testigos también reportaron que el ejército de Estados Unidos llegó después a la escena, colocaron el objeto en un camión con remolque y se lo llevaron rápidamente. Hasta hoy, los militares han negado que ese evento haya tenido lugar. Mi primera parada es para reunirme con el Dr. Stan Gordon, un investigador local, experto en el accidente de Kecksburg de 1965. Esta es una de las fotos que tomé a mediados de los 80. Aquí es donde hallamos lo que parecía ser un patrón de predaño. Todo esto fue derribado físicamente. Bien. Muy bien. Cuando ibas al área boscosa y seguías la trayectoria, descubrías el hecho de que cuando esa cosa se movió por allí, derribó los topes de los árboles. Algunos árboles estaban rotos en la misma dirección. Sí, claramente hubo algo allí. ¿Y hubo reportes en las noticias? Bien, los relatos de los periódicos son muy interesantes. La historia llegó a las noticias nacionales. Fue seguida no solo por los periódicos locales, sino también por los medios nacionales. Este es de nuestro Greensburg Tribune Review local.
Miren esto, objeto volador no identificado cae cerca de Kecksburg. El ejército cordona el área. Interesante, muy bien. En tus investigaciones, ¿te topaste con algún reporte que dijese si había personas dentro de este objeto? Porque en la historia de Roswell siempre oímos que se llevaron los cuerpos y que uno de ellos supuestamente estaba vivo. ¿Hay algo similar en este caso en particular? Ha habido relatos muy interesantes que sugieren la posibilidad de que alguien o algo pudo haber estado dentro del objeto. En lo personal, ¿qué crees que fuese el objeto de Kecksburg? Bien, puedo decirte que hay varias teorías sobre eso. Van desde que era una fuente de energía muy sofisticada hasta algún tipo de máquina antigravedad y, de hecho, una máquina del tiempo. ¿Una máquina del tiempo? ¿Es posible que Die Glocke o la campana nazi y el ovni que se estrelló en los bosques de Kecksburg sean la misma cosa? Y de ser así, ¿qué le sucedió? ¿Y podría haber una conexión extraterrestre? Estoy en Kecksburg, Pensilvania, con el investigador local Stan Gordon, a punto de ver un modelo de tamaño real del ovni que supuestamente se estrelló aquí en 1965. Según los reportes, se parece mucho al Die Glocke, y ansío verlo con mis propios ojos. Así que es este, ¿eh? Así es, sí. Vaya, demos un vistazo más de cerca. Claro. Esto es interesante. ¿Es este? Cuéntame la historia detrás de esto. ¿Es una réplica exacta del reporte de los testigos? Bien, es la maqueta del objeto que supuestamente cayó aquí en 1965. El ovni de Kecksburg luce casi idéntico a los diseños y dibujos que he visto de la llamada campana nazi. Y eso me deja asombrado. ¿Qué puedes decirme sobre la referencia del tamaño en los reportes de testigos en comparación con esta réplica de aquí? De acuerdo, según los testigos que estaban en el desfiladero y que estaban parados a solo metros del objeto, estiman que esta cosa medía aproximadamente entre 3 y 3 metros y medio, tal vez más largo, y unos 3 metros de diámetro. Y el término popular aquí es la bellota, ¿cierto? Así es. Un testigo dijo que parecía que alguien tomó metal líquido y lo vertió en un molde con forma de bellota. No hay remaches, no hay uniones, no hay marcas de soldadura, no hay fuselaje ni ventanas, no hay puertas. Y en esa área trasera elevada, lo que realmente llamó mi atención y la de otros fueron las marcas inusuales que estaban elevadas de la superficie y parecían más símbolos que letras. Bien, solo tomaré algunas fotos para mis archivos. Esto tiene una forma perfecta de bellota. ¿Podrías llevarme al lugar del accidente? Puedo llevarte al área general, donde hubo mucha actividad esa noche. Suena genial, bien. Vayamos al lugar del accidente, ¿sí? De acuerdo. Sé que es descabellado pensarlo, pero ¿acaso una máquina del tiempo construida por los nazis en la Segunda Guerra Mundial realmente se estrelló aquí en Kecksburg en 1965? Es muy especulativo. Y no digo que eso sea lo que ocurrió, pero la sola posibilidad es asombrosa. Y ansío ver el área donde esa cosa aterrizó. ¿Esta es el área general? Sí, es lo profundo del área boscosa. Y dices que fue allá abajo. ¿En esta área general? Bien. De acuerdo, veamos si puedo... ¿Y desde qué dirección llegó? Bien, el objeto vino aproximadamente desde aquella área. Siguió hacia las montañas, hacia Lauderdale. Luego el objeto giró y comenzó a retroceder hacia Kecksburg. Avanzó un poco más, hizo otro giro y luego cayó en el desfiladero boscoso. ¿Hizo varios giros? Sí. Esto me indicaría que no necesariamente se estrelló, sino que tal vez buscaba un lugar despejado para aterrizar con seguridad. Bien, ese objeto, fuese lo que fuese, al parecer hizo un aterrizaje no intencional. Se estrelló en el bosque, derribó árboles y luego terminó en el fondo de la cañada. Eso es interesante. Me encantaría acercarme un poco más para ver si puedo hallar algunos de los árboles derribados. Tal vez aún existan. En este lugar
Me dices que solía haber árboles que fueron cortados de alguna forma desde donde supuestamente llegó esa cosa. Bien, hallamos lo que parecía ser un patrón de trayectoria. Hallamos algunos árboles derribados en la misma dirección. Otros árboles tenían las copas derribadas. Eso es fascinante. Luego de visitar el sitio del accidente del ovni de Kecksburg, estoy fascinado con los relatos de testigos de lo que parecía ser una nave espacial con forma de bellota y su similitud con los diseños de Die Glocke que fueron descubiertos después de la guerra. ¿Es posible que las tecnologías que desarrollaban los nazis hacia el final de la Segunda Guerra Mundial estuviesen basadas en antiguos textos budistas e hindúes? ¿Y era su plan construir un aparato para viajar en el tiempo, hecho posible por la ingeniería inversa de tecnología extraterrestre? Dos hechos son seguros. El doctor Hans Kammler, el hombre a cargo del proyecto Die Glocke nazi, desapareció después de la guerra. Y en 1965, miles de personas presenciaron un ovni que describieron casi como una campana invertida que cambiaba de dirección, como si alguien estuviese dentro maniobrándola. Aunque no se ha probado aún una conexión entre esos dos eventos, estoy seguro de que algún día lograremos algún tipo de tecnología que nos permitirá no solo viajar por el espacio, sino tal vez también por el tiempo, en búsqueda de alienígenas.